Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a la clase. Los temas que corresponden al día de hoy son fecundación y vamos a ver también las estructuras involucradas en la reproducción celular. Entonces, vamos a iniciar con el tema de fecundación. Y como ustedes ya saben, llamamos fecundación cuando se fusionan los gametos sexuales maduros. A eso también se le conoce como fertilización y cuando hablamos de gametos, hablamos de células haploides, es decir, células N, porque tienen la mitad de información genética de cada individuo. Cuando hay la fertilización o ocurre la fecundación, entonces se forma un huevo cigoto y este es diploide, es decir, es 2N, dado que ya tiene la información genética tanto de la madre como del padre. En el esquema podemos ver cuando ocurre la fertilización, es decir, se unen el espermatozoide y el óvulo y entonces se fusionan. Hay una fusión de los núcleos. Recuerden que ambas son una célula, entonces como tal tiene un núcleo cada una. Estos se fusionan y entonces se da origen al huevo o cigoto. En esta imagen podemos ver que a qué nos referimos con el término haploide y a qué nos referimos con el término diploide. En el haploide hay un único conjunto de cromosomas, es decir, cada uno de estos procede ya sea del padre o de la madre. Y cuando hablamos de diploides, tenemos que los cromosomas homólogos, por ejemplo, procede del padre y este de la madre. Igualmente aquí en esta parte, ¿no? Este procede del padre y este de la madre. Entonces estamos hablando de células ya propiamente diploides, porque ya son tanto de origen materno como de origen paterno. Ahora vamos a ver los tipos de fecundación. Dependiendo de la especie puede variar y esta fecundación se puede llevar a cabo dentro del cuerpo de la hembra o de manera externa. Entonces, ¿qué pasa cuando es interna? El macho deposita los espermatozoides en el interior del aparato reproductor de la hembra. Y vamos a ver en el caso, por ejemplo, de los vertebrados. eh, Ocurren dos periodos, una que es el celo, y es el periodo en el cual hay una producción de gametos. Y entonces los individuos de las especies buscan reproducirse y se puede dar migración o inmigración dependiendo para buscar pareja. También se da otra tipo de conducta que se llama cortejo y que consiste en que los animales producen ciertos sonidos o bailes específicos con tal de conseguir reproducirse. Este ejemplo que ven aquí es el de un ave del paraíso. Este grupo de aves, que se les llaman así, viven en Oceanía, es decir, en Australia o Nueva Guinea, en las islas de Nueva Guinea, y son aproximadamente 40 especies. Entonces, estos se distinguen porque desarrollan una forma muy particular durante el cortejo. Como ustedes pueden ver, aquí está el individuo, este es el macho, tanto en aves como en peces, los que son más adornados o más vistosos son los machos. Entonces, realiza una extensión de su plumaje y entonces se transforma, como ustedes lo pueden ver, y de tal forma que hace un baile a la hembra para que consiga copular, consiga reproducirse. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de reproducción? Pues hay una mayor probabilidad de sobrevivencia dado que el embrión se desarrolla dentro de la madre y ahí, por lo tanto, pueden haber menos depredadores y el embrión se protege de las condiciones ambientales. Aquí están viendo el ejemplo. eh, por ejemplo, en una gallina, el gallo deposita los espermatozoides, se fecunda el cigoto y se producen como tal, los huevos. Entonces, aunque el desarrollo se lleva externo, en la parte externa, es decir, en el ambiente propiamente, la fecundación se llevó de manera interna.
¿Y qué ocurre con las plantas? Bueno, también en esta se lleva a cabo la fecundación, porque el polen, los granos de polen que los conocemos, conforman lo que son el gameto masculino, y este penetra por el gineceo. El gineceo es el que conocemos como pistilo. Se forma un tubo polínico, es decir, el grano de polen penetra en esta parte del pistilo para llegar hasta el óvulo, donde se encuentran, que se encuentran dentro del ovario. Puede ser fecundación entre el mismo individuo, es decir, hay plantas que tienen tanto flores masculinas como flores femeninas en una sola planta. Sin embargo, hay otras que las flores masculinas y las flores femeninas pueden estar en diferente planta. Entonces, los gametos de los diferentes individuos, es decir, los granos de polen pueden no provenir de la misma planta, y entonces a esto le llamamos fecundación cruzada. Esto es una estrategia que conviene a las plantas, por ejemplo, porque garantiza que haya variabilidad genética. Esto es, los organismos que se generan de este tipo de reproducción tienen una mayor probabilidad de sobrevivencia en el ambiente. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo es que se forma el fruto. El fruto proviene de un ovario fecundado, en el cual se forma como tal lo que conocemos nosotros como fruto, lo que nosotros comemos, y dentro se encuentran las semillas, que a su vez después pueden dar origen a otro individuo. Ahora, la fecundación externa. En esta, tanto los espermatozoides como los óvulos se liberan al ambiente. Vamos a hablar en el caso de los peces. En el caso de los peces, tanto macho como hembra liberan los gametos correspondientes, y entonces las crías se desarrollan en el medio externo. Hay una sustancia que produce el óvulo y que se deposita también cuando se liberan estos, se deposita ahí en el agua para atraer precisamente a los espermatozoides, porque es como una sustancia pegajosa. ¿Qué desventajas puede tener esta fecundación externa? Pues dado que las crías se desarrollan en el medio externo, son más vulnerables. Entonces pueden ser devoradas por los depredadores, y también se afectan por los factores ambientales. Entonces, por ello es que generalmente los organismos que se reproducen por este tipo de fecundación ponen miles de huevos o cientos de huevos. Lo están viendo aquí en el caso de esta especie de pez, para precisamente garantizar que sí haya individuos viables, que sí logren como tal eclosionar. ¿Quiénes llevan a cabo este tipo de fecundación? Pues tenemos a los peces que mencionamos, a anfibios, calamares, corales y ostras, por ejemplo.